¿Sabías que cada pensamiento y emoción que tienes crea un campo invisible a tu alrededor? El Dr. Joe Dispenza explica este campo invisible como un campo electromagnético que te rodea y que influye en cómo te sientes y en lo que atraes hacia tu vida. Hoy aprenderemos qué es este campo y cómo transformar y elevar nuestra energía para cambiar nuestra realidad. En este video te enseñaré a utilizar tu mente y tu corazón para emitir una energía poderosa y positiva. Empecemos. Tal vez te preguntes, ¿qué es realmente el campo electromagnético humano? El campo electromagnético del ser humano puede imaginarse como un manto energético que nos rodea y se extiende más allá de nuestro cuerpo físico. Y aunque no puede ser visto por el ojo del ser humano, siempre está presente. Este manto se genera principalmente por la actividad eléctrica del cerebro y el corazón, que son dos de los órganos más electromagnéticamente activos en el cuerpo. Es decir, que este campo está influenciado por nuestras emociones y por nuestros pensamientos. Joe Dispenza señala que todos los seres humanos constantemente generamos un campo electromagnético a nuestro alrededor, el cual es una combinación de la energía eléctrica producida por el cerebro y la energía magnética emitida desde el corazón. Este campo no es algo metafórico, sino que puede medirse científicamente con tecnologías como los electroencefalogramas para el cerebro y los magnetocardiogramas para el corazón. Cada pensamiento que tienes genera impulsos eléctricos en tu cerebro. Por ejemplo, cuando piensas en algo positivo, estas ondas tienden a ser más ordenadas y coherentes. Por otro lado, las emociones intensas, como el amor o la gratitud, emiten un poderoso campo magnético desde el corazón. Cuando tus pensamientos y emociones están alineados, es decir, cuando tu forma de actuar responde a lo que realmente sientes y piensas, este campo electromagnético se amplifica y se vuelve más fuerte y armonioso. Esto puede impactar no solo cómo te sientes internamente, sino también cómo interactúas con el mundo, cómo te perciben los demás y lo que atraes hacia ti. Es por eso que Joe Dispenza subraya la importancia de practicar emociones elevadas y mantener pensamientos claros y enfocados. Te explicaré más a profundidad cómo funciona este manto energético. Primero, el cerebro genera impulsos eléctricos constantemente debido a la actividad neuronal. Estos impulsos crean un campo electromagnético que afecta la claridad de nuestros pensamientos y nuestra percepción. Por otro lado, el corazón produce un campo magnético mucho más poderoso que el cerebro. Según investigaciones del Instituto HeartMath, el campo del corazón es unas 5000 veces más fuerte que el del cerebro, y puede detectarse a varios metros de distancia. Este campo está directamente influenciado por nuestras emociones. Cada vez que late tu corazón, este genera un pulso magnético que está relacionado con tus emociones. Ahora, cuando ambos campos, del cerebro y el corazón, están en coherencia, se genera un manto energético estable, armónico y expansivo, que puede atraer experiencias y personas positivas. Pero si están en incoherencia, por ejemplo cuando pensamos en algo positivo pero sentimos miedo o inseguridad, ese manto se vuelve débil y caótico. Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo cotidiano, como cuando puedes percibir la vibra de una persona incluso sin hablar con ella. Alguien que está lleno de entusiasmo y alegría tiende a contagiar a los demás, mientras que alguien constantemente estresado o negativo, puede hacer que otros se sientan tensos o incómodos. Eso es el campo electromagnético influyendo en las interacciones humanas. Ahora recuerda esas veces en las que entras a un lugar lleno de gente y, sin que nadie diga una palabra, puedes sentir si el ambiente es tenso, alegre o relajado. Esto ocurre porque las personas, sin darse cuenta, emiten energía que afecta a quienes las rodean. Este ambiente que percibes no es más que el campo electromagnético colectivo de las personas en ese espacio. Esto demuestra cómo tu energía, reflejada en tu campo electromagnético, puede impactar directamente tus experiencias y relaciones diarias. Todos los seres humanos estamos emitiendo un campo electromagnético constantemente. Ese campo es como una firma energética única, que comunica al universo quién eres tú y qué estás atrayendo. Esto explica por qué es tan importante trabajar en nuestras emociones internas. Cuando elegimos conscientemente sentir gratitud, amor o entusiasmo, no solo cambiamos nuestra propia experiencia, sino que también influimos positivamente en los demás.
Es una demostración tangible de cómo nuestro estado energético nos impacta a nosotros mismos, al mismo tiempo en que impacta al entorno que nos rodea. Joe Dispenza explica que nuestras emociones no solo afectan cómo nos sentimos, sino que también configuran el campo electromagnético que emitimos al mundo. Las emociones positivas como el amor, la gratitud o el entusiasmo producen un campo electromagnético fuerte y expansivo, porque generan ondas ordenadas y coherentes en este campo, lo que crea una vibración energética que atrae experiencias similares. Por el contrario, emociones como el miedo, la ansiedad o el enojo crean un campo débil, porque generan un campo desordenado y caótico, lo que puede bloquear el flujo de experiencias positivas hacia nosotros. Pensemos en dos ejemplos cotidianos. Supongamos que estás teniendo un día difícil en el trabajo. Tienes prisa, estás estresado y todos tus pensamientos están enfocados en lo mal que van las cosas. En ese estado, es más probable que cometas errores, tengas roces con tus compañeros o incluso que te sientas agotado al final del día. Este estado de estrés emite un campo electromagnético que puede ser percibido por otros, afectando también su energía. Ahora, imaginemos el escenario contrario. Decides empezar tu día con gratitud. Te enfocas en agradecer por tu salud, tu familia, o simplemente por tener un nuevo día para empezar. Cuando llegas al trabajo, aunque enfrentes desafíos, te sientes más sereno y encuentras soluciones con mayor facilidad. Este estado emite un campo energético más positivo, lo que puede influir en que tus compañeros respondan de manera más colaborativa contigo. Este cambio no ocurre por magia, sino porque tu energía y actitud afectan cómo los demás reaccionan y cómo interpretas las situaciones. El mensaje clave aquí es que tus emociones son como un canal de comunicación con el mundo. Lo que sientes en tu interior no solo afecta tu bienestar, sino que también influye en lo que atraes y en cómo las personas y las circunstancias responden a ti. Joe Dispenza dice que el sentimiento es el secreto. No basta con pensar en lo que deseas. Debes sentirlo como si ya fuera real. Este sentimiento es el que reprograma tu energía y transforma tu realidad. Ahora que sabemos cómo los pensamientos y emociones moldean nuestra energía, es momento de pasar a la práctica. Te voy a compartir 2 ejercicios simples y efectivos que te ayudarán a crear coherencia en tu energía y transformar tu campo electromagnético. Prepárate para experimentar el cambio desde adentro. Ejercicio 1. Para crear coherencia entre el cerebro y el corazón. La respiración consciente es una herramienta poderosa para alinear el cerebro y el corazón, creando un estado de coherencia energética. Según Joe Dispenza, este estado es fundamental para amplificar nuestro campo electromagnético y generar emociones elevadas como gratitud, amor y paz. Este es el paso a paso. Primero, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente sin interrupciones. Luego, cierra los ojos y coloca una mano sobre tu corazón. Esto ayuda a enfocar tu atención en el área del pecho. Segundo, inhala profundamente durante 5 segundos. Mientras inhalas, imagina que estás llevando energía positiva directamente a tu corazón. Tercero, exhala lentamente durante 5 segundos. Visualiza cómo cualquier tensión, miedo o emoción negativa se disuelve y desaparece con tu exhalación. Y así, repite este ciclo de respiración durante 5 minutos, manteniendo tu atención en el corazón, y lo más importante, sintiendo gratitud. No solo pienses en cosas por las que estás agradecido, sino que simplemente permítete experimentar esa emoción de gratitud. Tal vez ahora te preguntes, ¿por qué funciona este ejercicio? La respuesta es que cuando respiramos de manera consciente y enfocada, activamos el sistema nervioso parasimpático, que promueve calma y equilibrio. Además, al conectar esta respiración con la gratitud, empezamos a enviar una señal coherente al cerebro y al corazón, lo que armoniza nuestro campo electromagnético. Puedes practicarlo en cualquier momento de tu día. Por ejemplo, antes de ir a dormir puedes probar este ejercicio. En un lugar tranquilo, cierra los ojos y comienza a respirar profundamente. Mientras inhalas, imagina que estás llenando tu corazón con luz dorada, como si fuera energía renovadora. Y en cada exhalación, siente cómo las tensiones del día se desvanecen.
Después de 5 minutos practicando este ejercicio, notarás que tu mente estará más clara y tu cuerpo más relajado. Este estado de calma te permite dormir mejor y así al día siguiente te sentirás con más energía y enfoque. Con el tiempo, al practicar regularmente esta técnica en cualquier momento del día, observarás que además de atraer más experiencias positivas a tu vida, manejarás mejor el estrés. Porque cada vez que realices este simple ejercicio para crear coherencia entre tu mente y tu corazón, estarás amplificando tu campo electromagnético. Ejercicio 2. Para alinear tu campo electromagnético. Este ejercicio se basa en utilizar afirmaciones positivas para reprogramar tu mente y alinear tu campo electromagnético. Según Joe Dispenza, repetir afirmaciones impacta tanto a tu mente consciente como a tu mente subconsciente. Pero para que sean realmente efectivas, deben ir acompañadas de una emoción sincera. Este es el paso a paso para este ejercicio. Primero, elige una afirmación poderosa. Selecciona una frase que resuene contigo y esté alineada con el estado que deseas alcanzar. Por ejemplo, soy un imán para las oportunidades, o estoy lleno de amor y gratitud. Segundo, conecta con tu corazón. Siéntate en un lugar tranquilo y respira profundamente unas cuantas veces. Lleva tu atención al área de tu corazón. Esto ayuda a que tus pensamientos y emociones se alineen. Tercero, repite la afirmación con intención y emoción. Mírate al espejo o cierra los ojos mientras dices la afirmación en voz alta o mentalmente. Lo más importante es generar la emoción correspondiente. Por ejemplo, si dices, soy un imán para las oportunidades, imagina cómo te sentirías al recibir buenas noticias o alcanzar un logro importante. Y por último, crea un ritual diario. Repite esta práctica por 5 o 10 minutos al día, preferiblemente por la mañana o antes de dormir, que es cuando tu mente está más receptiva. Hazlo parte de tu rutina diaria para fortalecer tu energía y reforzar tu campo electromagnético. Y ahora te contaré por qué funciona este ejercicio. Cuando combinas una afirmación con una emoción sincera, el cerebro registra esta experiencia como real, ayudando a reprogramar tus patrones mentales. Además, la emoción elevada amplifica tu campo energético, lo que no solo transforma tu estado interno, sino que también transforma lo que atraes en tu vida diaria. Por ejemplo, si estás trabajando en mejorar tu autoestima, podrías decir frente al espejo, soy valioso y digno de amor. Mientras lo dices, piensa en un momento en el que te sentiste amado y apreciado, y trata de evocar esa sensación en todo tu cuerpo. La clave está en repetirlo hasta que el sentimiento sea auténtico. Y para finalizar, recuerda que el cambio empieza desde adentro. Al transformar tu energía y tu campo electromagnético, te sentirás mejor cada día, y también cambiarás lo que atraes hacia tu vida, y la manera en que te perciben los demás. Gracias por hacer parte de esta comunidad de crecimiento personal, donde cada día trabajamos para elevar nuestra mentalidad y nuestra vibración, y ser mejores que ayer. Déjame saber en los comentarios cuál de estos ejercicios vas a empezar a aplicar, o qué fue lo que más te gustó de este video, y con gusto te responderé. Nos vemos en el próximo video.